Hoy mi grupo y yo presentará un trabajo sobre el tema Augusto Comte. Las integrantes son Pujay Milagros, la Pariana y la que le habla Natalie Rojas. A continuación les voy a hablar más de la biografía de Augusto Comte. Augusto Comte se orientó durante la época de la Restauración hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias, después de una primera juventud algo cerrada y rebelde. Ingresó en 1814 en la Escuela Politécnica de París, donde en contacto con las ciencias exactas y la ingeniería se sintió atraído fuertemente junto con muchos de sus compañeros de escuela hacia aquella especie de revolución de los técnicos que iba predicando el conde de Saint-Simon. Cuando la Escuela Politécnica fue disuelta por el gobierno reaccionario de 1816, Conten, contra la opinión de sus padres, permaneció en París para completar sus estudios de formas autodidácticas, ganándose el sustento con clases particulares de matemáticas que casi durante toda su vida fueron su principal ingreso. Desde 1817 se le vinculó a Saint-Simon, para el cual trabajó de secretario hasta su ruptura en 1824. Ese año, un trabajo de Conten fue reprobado por su maestro. El motivo de aquella decisión era mucho más profundo. Saint-Simon y Conten habían compartido durante largo tiempo el concepto de una reorganización de la sociedad humana a través de la dirección de las ciencias positivas y formaron conjuntamente el plan de renovación por completo la cultura para elevar el nivel de tales ciencias. Pero Saint-Simon quería pasar de los planes científicos a la organización práctica de aquel sacerdoticiо que habría de dirigir la nueva sociedad, en tanto que Comte no consideraba todavía completamente los desarrollos teóricos. La publicación por su cuenta de aquella obra le hizo grandes amistades y aprecio de numerosos historiadores políticos y científicos, como lo serían François Guizon, Alexander von Holmen y el duque Albert de Broglie. Compton se sintió estimulado para emprender su gran obra, aquella enciclopedia de las ciencias positivas que sería luego el curso de la filosofía positiva. Mientras tanto, sin la aprobación de sus padres, se había unido a un matrimonio civil con una joven, cultísima dama de París, mujer de eminentes cualidades intelectuales, energéticas y devota de su marido, pero quizás no tan tierna y sumisa como él hubiera deseado. Precisamente en aquel tiempo, Conten sufrió su primer acceso de locura. Los padres hubieran querido recluirlo, pero su esposa supo retenerlo junto, así con una gran energía y curarlo. Después de eso, Conten concentró sus energías en el curso de filosofía positiva. Habiendo apreciado bajo las influencias de Saint-Simon la urgencia del problema social, Conten consagró su esfuerzo concebir un modo de resolverlo, cerrando la crisis abierta por la Revolución Francesa y sus consecuencias. Él halló las respuestas en la ciencia, hacia la que estableció un verdadero culto. El conocimiento objetivo que proporcionó la ciencia debía aplicarse a la ordenación de los asuntos políticos, económicos y sociales, superando las ideologías apoyadas en la imaginación, los intereses o los sentimientos. Contra la libertad de pensamiento, origen de la anarquía moral que atribuía a la revolución, no ponía el dogma religioso o los principios de la tradición, sino la ciencia positiva, que al atenerse a los hechos, tal como son, proporcionaba, según Conten, el único punto de apoyo sobre el que se podría edificar un futuro de orden y progreso. Contrario al individualismo y a la democracia, confiaba en un mundo regido por el saber, en el que productores bancarios ejercerían una especie de dictadura. Tales ideas, fundamento del pensamiento positivo, tendrían un gran éxito en los países occidentales, proporcionando un credo laico para el mundo del capitalismo liberal y de la industria triunfante. Sin embargo, Conten vivió una vida desgraciada. El exceso de trabajo agravó sus trastornos psicológicos y acabaría provocando un intento de suicidio, y él abandonó de su mujer. Su rebeldía y su intrascendencia
intrascendencia, por otra parte, le impidieron insertarse en el mundo académico. El tiempo que redactaba el curso de filosofía positiva, Augusto Comte fundó con antiguos compañeros de la Escuela Politécnica la Asociación Politécnica, destinada a la difusión de las ideas positivas, y a pesar de la enorme fama conseguida, no logró nunca una sólida posición oficial. Llegó a enseñar en la Escuela Politécnica desde 1832, pero no pudo obtener cátedra en ella y fue expulsado en 1844. Esta vida agitada, la constante concentración mental, el empeoramiento de las relaciones con su esposa, que terminaron con la separación en 1842, y finalmente un nuevo amor senil y compartido solo a medias por Chloe de Baruch, originaron hacia 1845 una nueva crisis mental, cuyos efectos se advierten en sus últimas obras, El sistema de político positivo y el catecismo positivista. Para fomentar el nuevo espíritu positivista, había fundado también en 1845 una especie de cenáculo en el que se reunían amigos y discípulos, pero este heraldo de la filosofía científica contemporánea había perdido para entonces todo contacto con la ciencia viva de su tiempo. Ahora les voy a hablar sobre el positivismo. Augusto Comte tomó ese término del positivismo del que había sido su maestro, Saint-Simon, responsable de su acuñación a partir de la expresión ciencia positiva, aparecida en el siglo XVIII. En la historia de la filosofía se designa con esta palabra la corriente del pensamiento iniciada por Comte, surgida en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Pronto se desarrollaría en todos los países occidentales durante el resto de la centuria. Aunque se entiende el positivismo como filosofía contrapuesta al idealismo y en particular a la figura de Hegel, positivismo e idealismo hegeliano tienen puntos en común. Ambas corrientes parten de Kant, como ya se sabe, aunque desarrollan aspectos distintos. El idealismo, la idea kantiana de la actividad creadora de la conciencia; el positivismo, la necesidad de a partir de datos y la negación de que el conocimiento metafísico pueda superar al científico, como Kant. Comte cree inalcanzable el objetivo de la metafísica porque el saber humano no puede ir más allá de la experiencia, al igual que Hegel aborda la concepción de la historia universal como un proceso unitario, evolutivo y enriquecedor. A pesar de la constatación de tales puntos, de acuerdo en la configuración de la filosofía del positivismo, influyeron también otras corrientes varias alejadas del idealismo: el empirismo inglés representado por John Locke y David Hume, el materialismo y el escepticismo. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la filosofía positivista. Acá Augusto Comte nos cuenta que su estudio fue enfocado hacia el conocimiento de los hechos y de la sociedad, prescindiendo de cualquier tipo de anteposición de la doctrina filosófica que existía en esa época, ya que él estaba muy convencido de que el objeto de la ciencia era indudablemente el progreso y la paz. Él también lo dividió en 3 estados de pensamiento: el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. Bueno, voy a hablar acerca de un poquito de cada uno. El estado teológico, o también conocido como estado falso. Cuando hacemos mención de este estado, nos referimos a las atribuciones que se le dan a los hechos que pasan de una u otra manera. Desde hace mucho tiempo atrás, las primeras personas pensaban y afirmaban que todos los sismos o cualquier desastre sobrenatural había sido creado por Dios y que el hombre no podía meter su mano. El estado teológico se refiere a la explicación por las idealidades que ellos tienen. Durante los primeros estados, la gente creía que todos los fenómenos, como dije hace un rato, era algo sobrenatural y que la humanidad nunca iba a poder lograr hacer nada al respecto porque era un castigo de Dios porque se habían portado mal, según ellos. Esto está dividido en 3 subestados: el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. El fetichismo fue el estado primario del estado teológico de pensamiento. A lo largo de este estado, los pueblos primitivos creían que los objetos inanimados tenían vida, como por ejemplo la gente empezó a adorar árboles, piedras, trozos de maderas, erupciones volcánicas, y eso se ve reflejado hasta el día de hoy por la parte religiosa. El politeísmo, la explicación de las cosas se da mediante la utilización de muchos dioses. Los pueblos primitivos creían que todas las fuerzas
sobrenaturales eran controladas por diferentes dioses. Por ejemplo, ellos creían que existía el dios del agua, el dios del sol, de la lluvia, del fuego, de la tierra. Ellos creían que todo lo que existía en esta tierra tenía un dios. Y por último, el monoteísmo. El monoteísmo comenzó a surgir cuando ellos pensaron que Dios era una unidad, o sea, solamente que existía una identidad suprema y nadie lo podía reemplazar. El estado metafísico, o también conocido como el estado abstracto. En este estado la gente seguía todavía con la religión, pero se había cambiado un poco su pensamiento, ya que ellos decían que su Dios era abstracto, era impersonal, que trataban de creer que en algún momento iba a mostrar, pero nunca lo iban a ver. Ya que la naturaleza de investigación era legal, ellos comenzaron y decían que la sociedad hindú, por ejemplo, hablaba de la transmitación del alma, el concepto y la resolución de la reencarnación. Entonces ellos pensaban que su Dios era algo así. Y por último, el estado científico, o también conocido como el estado positivo. En este estado podemos conocer y ver más que ya la ciencia influía un poco más, ya que Augusto Comte nos decía que este estado fue su estado favorito porque acá era más científico, ya no se basaba mucho en la religión, sino era más todo científico, ya la gente se había abierto un poquito más y ya dejaba de creer un poco en la religión y ya se basaba, ya quería hechos, o ya había algo que demostraba que existía, ya que se refiere a la explicación científica basada en la observación, experimentación y la comparación. Las explicaciones positivas se basan con justificaciones. Durante este estado, los seres humanos trataron de establecer relaciones de causa y efecto. El positivismo es una manera puramente intelectual de ver el mundo en una forma muy distinta, que hace hincapié en la observación y clasificación de datos. Comte propuso una jerarquía de las ciencias basadas en la secuencia histórica, con áreas de conocimiento que pasan por estados de orden y de complejidad. Las áreas más simples y remotas de conocimiento, la mecánica o la física, fueron las primeras en llegar a ser científicas. Estas son seguidas por las ciencias más complejas. Por ejemplo, después de eso venía matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. Una ciencia de la sociedad es pues la ciencia reina, ya que la jerarquía de Comte decía que es algo que nunca se va a acabar. También hubieron críticas a estas leyes. William Welbel escribió que Comte hablaba mucho de la ciencia de forma sucesiva y positiva, pero en sí, al inicio, nadie había como que sacrificado o lo había apoyado en esta parte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sociología de Comte. Comte pensaba que el desarrollo de la sociología, de acuerdo con el espíritu positivo, tendría como resultado el orden social. Esta ciencia ofrecía la completa sistematización de las reglas y principios de la convivencia, al igual que la física y la biología. En ella comprenden dos partes, que es la estática y la dinámica. En la estática social estudia las condiciones de existencias que son comunes a todas las sociedades en todas las épocas. Estas condiciones son principalmente la sociabilidad, el núcleo familiar y la división del trabajo, que se hace compatible con la cooperación de esfuerzos. Comte atribuye un valor particular a la familia como garantía aglutinante de la sociedad. Piensa que la institución familiar está dada por la naturaleza y la defiende procurando consolidarla mediante la prohibición del divorcio. La sociedad, para Comte, está formada por familias, mas no por individuos. Se opone también a la igualdad por considerarla causa de anarquía, al llevarla a atribuir cualquier función a cualquier individuo. Por este motivo defiende también la subordinación de los sexos y por lo mismo tienen reservas en relación con las doctrinas democráticas y socialistas sostenidas por los revolucionarios del 1848. Por otra parte, la dinámica social consiste en el estudio de las leyes de desarrollo de la sociedad, la ley fundamental en la que los tres estadios, el progreso social, se ajusta a la ley que es para Comte una verdadera y propia filosofía de la historia.
la humanidad marcha por una serie de etapas de perfeccionamiento en su ser y en su obrar, exactamente como el individuo se desarrolla pasando por una serie de estados y de edades en su vida biológica hasta llegar a ser animal perfecto. Este proceso de la humanidad es necesario e irresistible, como cualquier otra ley física. Además, es sin definirlo, ya que la humanidad no progresa hacia una meta más allá de la cual pueda decirse que ya no seguirá adelante. Conforme a la ley del progreso, cada uno de los estados sociales es resultado necesario del precedente y el motor indispensable del que la sigue. Comte pensaba que la crisis pública y moral de la sociedad de entonces provenía de la coexistencia de tres filosofías opuestas: la teología, la metafísica y la ciencia. Por lo tanto, para reorganizar la sociedad era necesario que todas las mentes llegasen a pensar de acuerdo con unas mismas ideas, y que la sociedad se constituye como ciencia positiva. Así llegamos que la tesis política de Comte es clara: es la unidad social a través de la unidad de la doctrina. La sociología de Comte, por otro lado, se caracteriza por el enfoque biológico anticientífico de la explicación de la sociedad. La idea fundamental de su doctrina sociológica consiste en la afirmación de que es inútil el cambio revolucionario del régimen burgués. Muchas gracias, eso sería todo.